Dicen que hay dolores que el cuerpo olvida para poder seguir viviendo, pero hay otros que se tatúan en el alma, quemando cada vez que respiras. Esta es la historia de esa segunda clase de dolor. El tipo de dolor que te hace desear no haber nacido. Todo comenzó con una mentira vestida de sueño. Kim Hana no tenía nada, absolutamente nada, excepto una dignidad silenciosa y unas manos trabajadoras que ya conocían la aspereza de la vida a sus 22 años. Trabajaba turnos dobles en la cafetería del distrito financiero, sirviendo cafés que costaban más de lo que ella gastaba en comida para toda una semana. Era invisible para los ejecutivos de trajes impecables que pasaban por allí, hasta que él la vio. O al menos, eso le hizo creer. Park Min-hoon. El heredero del grupo Sejong. Un príncipe moderno atrapado en una torre de cristal y expectativas familiares. Su encuentro no fue un accidente de cuento de hadas, fue una colisión calculada por el destino para enseñarles la lección más cruel de todas. Min-hoon parecía diferente. Sus ojos tenían una tristeza que resonaba con la de Hana. Él le hablaba con una suavidad que ella nunca había conocido, le preguntaba por sus sueños, por su día, como si su pequeña existencia realmente importara en el gran esquema de su mundo dorado. Durante 3 meses, Hana vivió en un espejismo. Se permitió olvidar el frío de su pequeño apartamento en el semisótano, se permitió olvidar las deudas que su padre le había dejado al morir. Se permitió, por primera vez, la peligrosa indulgencia de la esperanza. Él la llevaba a lugares donde las luces de la ciudad parecían estrellas al alcance de la mano, le prometía que el mundo podía cambiar, que las barreras sociales eran solo construcciones mentales. ¿Cómo podía ser tan ingenua? ¿Cómo no vio las sombras que se alargaban detrás de cada sonrisa de él? El amor, cuando nace en la desesperación, ciega más rápido. La primera grieta apareció la noche en que él la llevó a una cena de gala de su empresa. Él insistió. Dijo que quería presumirla. Hana usó un vestido alquilado que le quedaba un poco grande y unos zapatos que le lastimaban los talones. Se sentía como una intrusa, una mancha de realidad en un cuadro impresionista. Y entonces, la vio. La madre de Min-hoon. La presidenta Park. Una mujer cuya elegancia era tan afilada como un bisturí. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas en el vestíbulo. Solo una mirada. Una mirada que diseccionó a Hana en segundos, evaluando su valor y descartándola como basura. La presidenta se acercó a su hijo, ignorando completamente la presencia de Hana, y le susurró algo al oído. Min-hoon palideció. Su mano, que hasta ese momento sostenía la de Hana con firmeza, comenzó a temblar y, lentamente, la soltó. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para los demás, pero para Hana fue el sonido de un hueso rompiéndose. Min-hoon se apartó un paso. «Espera aquí», le dijo con una voz que ya no era la suya. Hana esperó. 1 hora. 2 horas. La fiesta terminó, las luces comenzaron a apagarse. Se quedó sola en el gran salón vacío, con el eco de la música y la certeza helada de que el sueño había terminado. Salió a la calle. Empezó a llover, por supuesto. Siempre llueve cuando el corazón se rompe. Caminó sin rumbo, empapada, con el maquillaje corriéndose por sus mejillas, hasta que un coche negro y lujoso se detuvo a su lado. La ventanilla trasera se bajó. Era la presidenta Park. Su voz era tranquila, letal. Hana SSI. Sube. Tenemos que negociar el precio de tu desaparición. Y créeme, tienes algo que quiero, algo que ni siquiera sabes que posees. El interior del coche olía a cuero caro y a un perfume floral tan intenso que provocaba náuseas. Hana tiritaba, no solo por el frío de la lluvia, sino por el terror puro que emanaba la mujer sentada a su lado. La presidenta Park no la miraba, miraba al frente, como si Hana fuera una molestia menor, un insecto en el parabrisas de su vida perfecta. El coche se deslizaba por las calles de Seúl, alejándose de la zona pobre donde vivía Hana y adentrándose en las colinas donde las mansiones se escondían detrás de muros altos. ¿Crees que lo amas?, preguntó la presidenta, su tono carente de cualquier curiosidad genuina. Hana no pudo responder, su garganta estaba cerrada por un nudo de miedo. El amor de los pobres es un lujo que no pueden permitirse, niña. Es un parásito que te quitará lo poco que tienes. Mi hijo. Min-hoon es débil. Le gustan las cosas rotas porque cree que puede arreglarlas. Pero tú no estás rota, estás manchada. Y la mancha se extiende.
Llegaron a una propiedad que parecía una fortaleza. La llevaron a un estudio minimalista, frío, donde un abogado ya estaba esperando con un maletín abierto. Dentro, había fajos de billetes. Más dinero del que Hannah había visto en toda su vida. 50 millones de wons, dijo la presidenta. Suficiente para pagar las deudas de tu padre y empezar de nuevo en otro lugar. Lejos de Seúl. Lejos de mi hijo. Hannah miró el dinero. Era la salvación material, pero sentía que aceptarlo era vender una parte de sí misma que nunca recuperaría. Yo no quiero su dinero, susurró Hannah, su voz temblando pero firme. Yo quiero a Min-hun. Si él me dice que me vaya, me iré. Pero solo si él lo dice. La presidenta Park soltó una risa seca, breve. Hizo una señal al abogado, quien sacó una tableta y reprodujo un video. Era de esa misma noche, poco después de que Min-hun la dejara sola en el salón. Min-hun estaba en una oficina privada, rodeado de su familia y de una joven elegante, la hija de un conglomerado rival. Min-hun estaba borracho, con los ojos vidriosos. Alguien le preguntaba por la chica de la cafetería. En el video, Min-hun se reía, una risa amarga y extraña. Ella solo fue un pasatiempo. Una distracción. ¿Cómo podría tomar en serio a alguien como ella? Me casaré con Ji-woo, como estaba planeado. El video se detuvo. El silencio en el estudio era ensordecedor. Hannah sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo el rechazo, era la humillación pública, la confirmación de que todo lo que había sentido era una mentira unilateral. Él nunca te amó, Hannah, dijo la presidenta, su voz ahora suave, casi maternal, lo que la hacía aún más aterradora. Firma el acuerdo de confidencialidad. Toma el dinero. Desaparece. O te aseguro que haré que tu vida sea tan miserable que desearás estar muerta. Hannah, con el corazón hecho cenizas y la mente en blanco, tomó el bolígrafo. Firmó. Vendió su dignidad por supervivencia. Pero justo cuando estaba a punto de irse, la presidenta la detuvo con una última frase, una frase que sellaría el destino de ambas para siempre. Ah, y una cosa más. Ese pequeño problema médico que descubriste la semana pasada, el embarazo. No creas que puedes usarlo. Ese niño nunca existirá. Hannah se congeló. Ella no le había dicho a nadie. ¿Cómo lo sabía? La presidenta sonrió, una sonrisa de depredador. Hannah no recordaba cómo llegó a casa esa noche. Los días siguientes fueron una neblina de dolor físico y emocional. El dinero estaba escondido bajo su colchón, quemando como una prueba de su vergüenza. Intentó contactar a Min-hun una vez, solo una vez. Su número había sido desconectado. Fue a la cafetería y le dijeron que estaba despedida, alguien había comprado el edificio y los nuevos dueños no la querían allí. La presidenta Park no jugaba. Estaba borrando a Hannah del mapa de Seúl sistemáticamente. Pero lo peor no era el desempleo ni la soledad. Lo peor era lo que crecía dentro de ella. El pecado imperdonable, según la presidenta. Hannah se miraba en el espejo roto de su baño, tocando su vientre a un plano. ¿Cómo podía algo creado con tanto amor ser considerado un error tan monstruoso? La amenaza de la presidenta resonaba en su cabeza, ese niño nunca existirá. El miedo se convirtió en su sombra. Empezó a notar coches siguiéndola. Hombres con trajes oscuros parados en la esquina de su calle. Su pequeño apartamento fue saqueado 2 veces mientras ella salía a buscar trabajos temporales. No se llevaron nada de valor, solo revolvieron todo, una advertencia clara, no está segura en ningún lado. La presión era insoportable. Hannah estaba perdiendo peso, las ojeras marcaban su rostro pálido. Una noche, la desesperación tocó fondo. Se despertó con un dolor agudo en el vientre y sangre en las sábanas. El pánico la invadió. Salió corriendo a la calle, buscando un taxi, buscando ayuda, pero era de madrugada en un barrio olvidado por Dios. Se desplomó en la acera, bajo la luz parpadeante de una farola, gritando por ayuda, rogando que su bebé estuviera bien. El dolor era cegador. Sentía que la vida se le escapaba. Y entonces, entre la bruma del dolor, vio unos zapatos de hombre detenerse frente a ella. Zapatos caros, impecables. Levantó la vista, esperando ver a un salvador, tal vez incluso a Min-hun en un milagro del destino. Pero no era él. Era el secretario personal de la presidenta Park.
El hombre la miró con una frialdad profesional, sacó su teléfono y dijo: la encontré. Está sucediendo ahora. Procedo según lo acordado. Se agachó, no para ayudarla, sino para asegurarse de que nadie más se acercara. Hannah entendió entonces la verdadera profundidad del pecado imperdonable. No era solo su embarazo, era la decisión de la familia Park de que ella no tenía derecho a ser madre, no tenía derecho a la felicidad. Mientras la oscuridad la envolvía, Hannah juró que si sobrevivía a esa noche, el amor roto que sentía se convertiría en el combustible de una venganza que haría temblar los cimientos de esa torre de cristal. 4 años. 1460 días desde la noche en que Kim Hannah murió en esa acera y otra mujer nació de sus cenizas. La versión oficial era que Hannah se había mudado al campo y había desaparecido en el anonimato. La verdad era mucho más complicada. Hannah ahora vivía en la ciudad portuaria de Busan, bajo un nombre diferente, Lee So-ji. Trabajaba en la administración de un pequeño mercado de pescado durante el día y estudiaba contabilidad por las noches. Su belleza natural se había endurecido, sus ojos profundos ahora tenían un escudo de acero. Ya no era la chica ingenua que creía en príncipes. Había usado el dinero de la presidenta Park, cada centavo manchado, para construir esta nueva identidad, no como una huida, sino como una trinchera. Pero el secreto más grande no era su nombre. El secreto más grande tenía 3 años y medio, ojos grandes y curiosos, y una sonrisa que era una réplica exacta de la de Park Min-hoon. El niño había sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra la intervención de la familia Park, un médico de urgencias con conciencia había salvado a ambos esa noche fatídica. Hannah había huido del hospital antes de que los hombres de la presidenta pudieran rectificar el error. Su hijo, Tae-yan, Sol, era su razón de vivir y su mayor vulnerabilidad. Nadie en Busan sabía quién era el padre. Para el mundo, ella era una madre soltera trabajadora. La vida era dura, pero tranquila. Hasta ese martes lluvioso. El mercado de pescado estaba bullicioso. Hannah estaba revisando facturas cuando escuchó una conmoción en la entrada principal. Un grupo de inversores de Seúl estaba visitando para un proyecto de remodelación del puerto. Hannah intentó ignorarlo, concentrándose en los números, pero una voz le heló la sangre. Era esa voz. Un poco más grave, más autoritaria, pero inconfundible. Park Min-hoon. Estaba allí, a pocos metros, rodeado de ejecutivos y funcionarios locales. Hannah se escondió detrás de unas cajas de poliestireno, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Lo observó a través de una rendija. Se veía impecable, exitoso, el perfecto CEO. Pero sus ojos seguían teniendo esa misma tristeza profunda. Él miraba el mercado con desdén, como si el olor a pescado le ofendiera. De repente, Tae-yan, que había estado jugando cerca del puesto de una anciana, corrió persiguiendo una pelota. La pelota rodó directamente hacia los pies de Min-hoon. El niño se detuvo, mirando hacia arriba al gigante de traje caro. Min-hoon miró hacia abajo. El tiempo se detuvo. Los ojos del hombre se encontraron con los ojos del niño. El reconocimiento fue instantáneo, visceral, aunque imposible. Min-hoon se agachó lentamente, hipnotizado por el rostro del pequeño. ¿Cómo te llamas?, preguntó Min-hoon, su voz temblando. Desde su escondite, Hannah sintió el impulso de correr, de agarrar a su hijo y huir. Pero estaba paralizada. Tae-yan sonrió, esa sonrisa que era un espejo del pasado. Y justo cuando el niño iba a responder, Hannah salió de las sombras. Tae-yan. Ven aquí ahora mismo, gritó, su voz cargada de pánico. Min-hoon levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Hannah. El mundo de Min-hoon se derrumbó en ese segundo. Hannah, susurró, como si viera un fantasma. El aire en el mercado de pescado se volvió irrespirable. El ruido de los vendedores, el olor a mar, todo desapareció. Solo existían ellos tres en un triángulo de tensión insoportable. Hannah agarró a Tae-yan por el brazo con más fuerza de la necesaria y lo jaló hacia ella, colocándolo protectoramente detrás de sus piernas. Su respiración era errática. «Hannah, ¿eres tú?» Pero, me dijeron que, Min-hoon se puso de pie, tambaleándose ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Su séquito de ejecutivos los miraba confundidos. «Se equivoca de persona, señor», dijo Hannah con voz gélida, sin mirarlo a los ojos. «Vámonos, Tae-yan». Intentó darse la vuelta,
pero Min-hun la agarró del brazo. El contacto fue eléctrico, despertando memorias que ella había intentado enterrar bajo capas de resentimiento. No. Mírame. Eres tú. Kim Hana. No puedes negarlo. Y este niño, su mirada saltó de ella a Taeyan, la incredulidad luchando con una esperanza desesperada. Suélteme, gritó Hana, zafándose con violencia. El grito atrajo la atención de todo el mercado. No sé quién es usted, y no quiero saberlo. Aléjese de mi hijo. La palabra, hijo, golpeó a Min-hun como una sentencia. Hana aprovechó su aturdimiento para escapar, corriendo entre la multitud con Taeyan en brazos, el corazón saliéndole por la boca. No podía ser. No ahora que había encontrado la paz. Llegó a su pequeño apartamento, cerró la puerta con todos los cerrojos y se deslizó hasta el suelo, abrazando a su hijo que lloraba confundido. Todo está bien, mi amor, todo está bien, mentía, mientras las lágrimas calientes corrían por su rostro. Sabía que no estaba bien. Sabía que Park Min-hun no era de los que se rendían cuando encontraban un misterio. Y Taeyan era el misterio más grande de su vida. Mientras tanto, en el lujoso hotel de Busan donde se hospedaba, Min-hun canceló todas sus reuniones. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. La imagen de Hana, viva, y de ese niño con sus ojos, se repetía en bucle en su mente. ¿Por qué su madre le había dicho que Hana se había ido al extranjero con otro hombre? ¿Por qué le habían ocultado esto? La duda empezó a corroer la lealtad ciega que tenía hacia su familia. Tomó su teléfono y llamó a su investigador privado de confianza, no al de la empresa, sino a uno que trabajaba en las sombras. Quiero saber todo sobre una mujer llamada Kim Hana. Desapareció hace 4 años en Seúl. Y quiero saber quién es Lee So-ji en Busan. Ahora. Min-hun se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad lluviosa. Una furia fría comenzaba a reemplazar la confusión. Si le habían mentido sobre Hana, ¿sobre qué más le habían mentido? Y ese niño, si ese niño era suyo, el pecado imperdonable no era el de Hana, sino el de aquellos que intentaron borrar su existencia. No sabía que al mismo tiempo, en una mansión en Seúl, el teléfono de la presidenta Park sonaba. Era el jefe de seguridad que acompañaba a Min-hun en Busan. Presidenta, tenemos una situación código rojo. El joven amo la ha visto. Y ha visto al niño. La taza de té de porcelana fina en la mano de la presidenta se hizo añicos contra el suelo. La noticia de la reaparición de Hana no fue solo una sorpresa para la presidenta Park, fue una declaración de guerra. Durante 4 años, había vivido con la certeza arrogante de que su dinero y su poder habían limpiado el desastre. Saber que Hana estaba viva era irritante, saber que el niño había nacido era catastrófico. Un heredero ilegítimo. Un bastardo que podía amenazar la fusión corporativa que llevaba años planeando, una fusión que dependía del matrimonio de Min-hun con la heredera Ji-woo. La presidenta estaba en su jardín de invierno, podando unas orquídeas blancas con unas tijeras de plata. Cada corte era preciso, letal. Su secretario personal, el mismo hombre que había dejado a Hana a su suerte aquella noche lluviosa, estaba de pie detrás de ella, sudando frío a pesar del aire acondicionado. ¿Cómo es posible que el niño esté vivo?, preguntó ella sin girarse. Su voz era tan suave que el secretario tuvo que inclinarse para oírla. Hubo una complicación en el hospital esa noche. Un médico residente interfirió. Ella escapó antes de que pudiéramos finalizar el procedimiento. La presidenta dejó de podar. Giró lentamente, las tijeras aún en su mano, apuntando casualmente hacia el cuello del secretario. Incompetencia. Eso es lo único que escucho. Sus ojos serán pozos de oscuridad. Min-hun está investigando. Si descubre la verdad, si descubre lo que intentamos hacer, perderé a mi hijo y el control de la compañía. Eso no puede suceder. Presidenta, ¿qué sugiere? ¿Traerla de vuelta y ofrecerle más dinero? La presidenta soltó una carcajada fría. El dinero ya no sirve. Ahora se trata de supervivencia. Esa mujer es una mala hierba. Si no la arrancas de raíz, vuelve a crecer. Se acercó a un escritorio antiguo y sacó una carpeta. Dentro había fotos recientes de Hana y Taeyan en Busan. Fotos de su rutina, de la guardería del niño, del camino oscuro que Hana tomaba para volver a casa. Quiero que soluciones esto. Permanentemente. Y esta vez,
Asegúrate de que no haya médicos heroicos cerca. Arrojó la carpeta al secretario. Haz que parezca un accidente. Un robo que salió mal. Un incendio desafortunado. No me importa cómo, pero quiero que ese problema desaparezca antes de que Min-Hun pueda llegar a ella. El secretario asintió y salió rápidamente. La presidenta volvió a sus orquídeas. Cortó una flor perfecta y la aplastó en su mano hasta que los pétalos blancos se volvieron una masa marrón y marchita. En Busan, Hana sentía que la estaban observando de nuevo. La misma sensación de hace 4 años. Estaba recogiendo a Taeyan de la guardería cuando notó un coche negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. No era un coche común en ese barrio. Su instinto de supervivencia se disparó. Agarró la mano de Taeyan y comenzó a caminar rápido, cambiando su ruta habitual, metiéndose por callejones estrechos. El coche arrancó y lo siguió lentamente. El miedo le subió por la garganta. No podía llevarlos a su casa, sería atraparlos. Corrió hacia una estación de metro cercana, bajando las escaleras de 2 en 2 con el niño en brazos. Se metieron en un vagón justo cuando las puertas se cerraban. Hana miró por la ventana y vio a 2 hombres de traje bajando las escaleras corriendo, frustrados. Estaban a salvo por ahora. Pero Hana sabía que era solo cuestión de tiempo. La tregua había terminado. Hana sabía que no podía volver a su apartamento. Esa noche, ella y Taeyan durmieron en un motel barato cerca de la estación de tren. El niño, sintiendo el miedo de su madre, estaba inquieto. Hana pasó la noche en vela, sentada en una silla frente a la puerta, con un viejo cuchillo de cocina que había comprado en una tienda de conveniencia apretado en su mano. Miraba a su hijo dormir y una transformación ocurría dentro de ella. El miedo paralizante estaba siendo reemplazado por una furia volcánica. Había pasado 4 años escondiéndose, viviendo con miedo, aceptando el papel de víctima para proteger a su hijo. ¿Y de qué había servido? Ellos habían vuelto por ella. La presidenta Park no iba a parar hasta verlos destruidos. Hana se dio cuenta de que la única forma de proteger a Taeyan no era huir, sino enfrentar al monstruo. Al amanecer, tomó una decisión. No más Lee So-ji, la contadora asustada. Kim Hana estaba de regreso, y esta vez, no estaba sola y no estaba indefensa. Hizo una llamada. A la única persona en Seúl que podría odiar a la familia Park tanto como ella, Ji-woo, la prometida de Min-Hun. Hana sabía, por las revistas de chismes, que el compromiso de 4 años aún no había terminado en boda, y que había rumores de infidelidades constantes por parte de Min-Hun. Ji-woo era una mujer orgullosa y vengativa. «Tengo algo que te interesa», le dijo Hana cuando Ji-woo respondió con voz somnolienta y arrogante. «Algo que destruirá tu perfecto compromiso, pero que te dará el control que siempre has querido sobre Min-Hun». Ji-woo escuchó. Acordaron reunirse en un lugar secreto a mitad de camino entre Seúl y Busan. Hana dejó a Taeyan al cuidado de una vecina anciana de confianza por unas horas, prometiéndole que volvería pronto. Fue la decisión más difícil de su vida, pero necesaria. El encuentro fue tenso. Ji-woo llegó con gafas de sol gigantes y una actitud defensiva. Cuando Hana le mostró la foto de Taeyan y le contó la verdad sobre su identidad y la amenaza de la presidenta Park, la máscara de Ji-woo cayó. No hubo simpatía, solo cálculo frío. Si lo que dices es verdad, la presidenta Park es más monstruosa de lo que pensaba. Y Min-Hun es un imbécil. Ji-woo miró a Hana. ¿Tú quieres seguridad? Yo quiero asegurarme de que Min-Hun nunca pueda dejarme, y quiero quitarle poder a esa bruja de su madre. ¿Podemos ayudarnos? Ji-woo le ofreció refugio temporal en una de sus propiedades secretas y, más importante, acceso a información. Hana aceptó el trato con el diablo. Mientras regresaba a Busan para buscar a Taeyan, el teléfono de Hana sonó. Era un número desconocido. Respondió con cautela. «¿Hana? Soy yo. Min-Hun. Por favor, no cuelgues. Sé que estás en peligro. Mis hombres me han dicho que mi madre ha enviado a alguien. Tienes que decirme dónde estás. Quiero ayudarte». Hana sintió una mezcla de odio y alivio. ¿Ayudarme? ¿Después de 4 años? ¿Cómo sé que no eres parte de esto? Porque acabo de ver el informe de mi investigador. Sé lo que mi madre te hizo firmar. Y sospecho lo que intentó hacerte esa noche en el hospital. Hana, si ese niño es mío, quemaré el mundo entero para protegerlos.
La voz de Min-hun estaba rota por la culpa y la desesperación. Hana estaba en una encrucijada. Confiar en el hombre que la destruyó o confiar en la mujer que quería usarla. Justo entonces, el tren se detuvo bruscamente en medio de la nada. Las luces se apagaron. Hana miró por la ventana y vio figuras oscuras moviéndose hacia el vagón. El tren estaba rodeado. No eran los hombres de la presidenta Park, eran los de Min-hun. Él no había esperado su respuesta. Había rastreado su teléfono. Las puertas del vagón se abrieron a la fuerza y Min-hun entró, seguido de guardaespaldas. Parecía un hombre poseído, con la corbata deshecha y los ojos salvajes. Cuando vio a Hana, sana y salva, casi se derrumba de alivio. Corrió hacia ella, pero ella levantó el cuchillo de cocina. «No te acerques», gritó. Los guardaespaldas de Min-hun sacaron sus armas. «Bájenlas». «Nadie la toca», rugió Min-hun. Se detuvo a 2 metros de ella, con las manos en alto en señal de rendición. «Hana, por favor. No estoy aquí para hacerte daño. Mi madre ha enviado sicarios a Busan. Si te quedas aquí, te encontrarán. Tienes que venir conmigo». Hana lo miró, evaluando cada microexpresión. El dolor en sus ojos parecía real. «Mi hijo está en Busan», dijo ella. «Lo sé. Ya envié otro equipo para asegurarlo y traerlo. Estará con nosotros en 1 hora». Hana bajó el cuchillo lentamente. No tenía otra opción. Subió al coche blindado de Min-hun. El viaje fue un silencio sepulcral cargado de años de preguntas sin respuesta. Los llevaron a una casa segura en las montañas, una fortaleza de alta tecnología. Cuando Taeyan llegó, dormido en brazos de un guardaespaldas, Min-hun se quedó paralizado mirándolo. Hana tomó al niño y lo acostó en una habitación. Cuando salió, Min-hun le estaba esperando en la sala de estar con una botella de whisky medio vacía. «Ese video», empezó Min-hun, con voz ronca. «El video que mi madre te mostró. Estaba editado». «Sí», dije esas cosas horribles. «Estaba borracho, drogado por algo que mi madre puso en mi bebida, y furioso porque pensé que tú me habías abandonado por dinero. Ella me dijo que habías aceptado un pago para dejarme antes incluso de la fiesta». Hana sintió que el mundo daba vueltas. «¿Qué?» «Ella me ofreció el dinero después de que tú me dejaras ahí tirada». Min-hun tiró el vaso contra la pared. «Maldita sea. Nos manipuló a los dos. Creó un escenario donde ambos pensamos que el otro era el villano». Se acercó a Hana, arrodillándose ante ella, con lágrimas en los ojos. «Nunca dejé de amarte. Me convertí en un monstruo porque pensé que el amor era una mentira. Pero el verdadero monstruo estaba en mi propia casa». Hana lo miró, sintiendo como la armadura de odio que había construido empezaba a agrietarse. Pero entonces, Min-hun sacó algo de su bolsillo. Una grabadora digital antigua. «Encontré esto en la caja fuerte de mi padre después de que murió el año pasado. No me atrevía a escucharla hasta hoy». Le dio play. Era una conversación telefónica de hace 4 años. La voz de la presidenta Park y la voz de un médico. «Doctor, el feto debe ser eliminado durante el procedimiento de emergencia de la señorita Kim. Haga que parezca una hemorragia incontrolable. Le pagaré el triple de lo habitual». La grabación terminó. Hana se tapó la boca para ahogar un grito de horror. No solo habían intentado matar a su hijo, lo habían planeado fríamente mientras ella se desangraba. Min-hun estaba temblando de ira. «Este es el pecado imperdonable, Hana. No tú. No nosotros». Ella intentó asesinar a su propio nieto. Él se levantó, con una determinación asesina en sus ojos. «Voy a destruirla. Con esto, voy a enviarla a prisión por el resto de su vida». Pero Hana negó con la cabeza lentamente. Su mirada había cambiado. Ya no era miedo, ni siquiera ira. Era algo mucho más frío. «La prisión es demasiado buena para ella, Min-hun. Ella quiso quitármelo todo. Ahora, yo se lo voy a quitar todo a ella. Su reputación, su empresa, su orgullo. Quiero que sienta lo que yo sentí esa noche en la acera». El plan de Hana no era la justicia legal, era la aniquilación social y financiera. Con la ayuda de Min-hun, que ahora era un traidor dentro de su propia fortaleza,
y la alianza estratégica con Hee-woo comenzaron a desmantelar el imperio de la presidenta Park. Min-hun filtró información sobre contabilidad creativa y sobornos a fiscales que la presidenta había estado realizando durante años. Hee-woo utilizó sus conexiones en los medios para que las historias salieran en primera plana. Las acciones del grupo Sejong comenzaron a caer en picado. La presidenta Park estaba acorralada, luchando incendios en todos los frentes, sin saber que el verdadero fuego venía de dentro. Pero el golpe final tenía que ser personal. La gala anual de la Fundación Sejong era el evento más importante del año para la presidenta, donde exhibía su poder y benevolencia ante la élite de Corea. Era el escenario perfecto. Hana, con un cambio de imagen radical financiado por Hee-woo, un vestido rojo sangre que gritaba poder y venganza, entró en el salón de baile del brazo de Min-hun. El silencio que se hizo fue sepulcral. Todos pensaban que Hana estaba muerta o desaparecida. Verla allí, más hermosa y desafiante que nunca, del brazo del heredero, fue un escándalo instantáneo. La presidenta Park, que estaba en el escenario dando un discurso sobre valores familiares, se quedó muda al verlos. Min-hun subió al escenario, tomó el micrófono de las manos temblorosas de su madre. «Disculpe la interrupción», dijo Min-hun con una calma aterradora. «Esta noche celebramos la familia. Y yo quiero presentarles a mi verdadera familia». Hizo una señal y las pantallas gigantes detrás del escenario cambiaron. No mostraron la grabación de audio, eso era para después. Mostraron una foto. Una foto reciente de Min-hun, Hana y Taeyang juntos, riendo como una familia real. El parecido entre el niño y Min-hun era innegable. Un murmullo colectivo recorrió la sala. La presidenta Park intentó arrebatarle el micrófono, pero Min-hun la apartó suavemente. «Esta es Kim Hana, la mujer que amo. Y este es Park Taeyang, mi hijo. Mi madre intentó ocultármelos. Intentó hacer cosas impensables para que no existieran». Miró a su madre con un desprecio absoluto. «Se acabó, madre. Tu reinado del terror ha terminado». La presidenta Park, viendo cómo su mundo se desmoronaba públicamente, perdió la compostura. «Mientes. Esa mujer es una cazafortunas. Ese niño es un bastardo». Gritó cosas incoherentes, mostrando su verdadera cara llena de odio ante las cámaras que transmitían en vivo. Fue su ruina social. Los inversores comenzaron a abandonar la sala. La seguridad tuvo que escoltar a una presidenta Park histérica fuera de su propio evento. Hana observaba todo desde el centro de la pista, intocable en su vestido rojo. Había ganado. La humillación era completa. Pero cuando Min-hun bajó del escenario y caminó hacia ella, esperando una reconciliación, esperando el final feliz, Hana dio un paso atrás. Sus ojos estaban secos. «Lo logramos, Hana. Ahora podemos ser una familia», dijo él, esperanzado. Hana negó con la cabeza lentamente. «No, Min-hun. Tú y yo nunca podremos ser una familia. El daño está hecho. Siempre veré su sombra cuando te mire». Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, dejándolo solo en medio de la multitud que murmura. Pero antes de llegar a la puerta, una figura emergió de las sombras. Era el secretario de la presidenta Park, con los ojos inyectados en sangre y una pistola en la mano, apuntando directamente a la espalda de Hana. «Si la presidenta cae, todos caen», gritó. El disparo resonó en el salón de baile como un trueno. Pero Hana no cayó. Min-hun se había movido con una velocidad desesperada, interponiéndose en la trayectoria de la bala. Cayó al suelo, con una mancha roja extendiéndose en su camisa blanca, justo en el pecho. El caos estalló. Gritos, gente corriendo. El secretario fue reducido por la seguridad en segundos. Hana se arrodilló junto a Min-hun, su compostura de hielo finalmente rompiéndose. «Min-hun. No, no, no. Por favor», gritaba, presionando sus manos sobre la herida. Él la miró, con la piel pálida y los labios azules, pero con una extraña paz en los ojos. «Al menos, esta vez, pude protegerte», susurró, y sus ojos se cerraron. La ambulancia llegó rápido. Las horas siguientes en el hospital fueron una agonía familiar para Hana, pero esta vez, el resultado fue diferente. Min-hun sobrevivió. La bala había fallado en el corazón por milímetros. Pasaron semanas.
La presidenta Park fue arrestada por conspiración para asesinato, gracias a la grabación de audio y al testimonio del secretario, y fraude corporativo. Su imperio fue desmantelado. Hee-woo tomó el control de una gran parte de los activos, cumpliendo su ambición, y rompió públicamente su compromiso con Min-hun, interpretando el papel de víctima engañada. El día que Min-hun recibió el alta, Hana fue a verlo. Estaba delgado, débil, sentado en una silla de ruedas en el jardín del hospital. «Gracias por salvarme», dijo Hana, manteniendo una distancia segura. Min-hun sonrió débilmente. Era lo mínimo que podía hacer después de todo. Hubo un largo silencio. «Quiero ser parte de la vida de Taeyan, Hana. No te pido que vuelvas conmigo. Sé que eso es imposible ahora. Pero él es mi hijo. Y no quiero ser como mi padre, ni como mi madre». Hana miró al cielo. El dolor seguía ahí, las cicatrices eran profundas. Pero el odio había disminuido. Sabía que Taeyan merecía conocer a su padre, un padre que ahora estaba dispuesto a morir por él. «Puedes verlo», dijo Hana finalmente. «Bajo mis reglas. En mi territorio. Y si alguna vez vuelves a fallarle, te juro que desapareceremos para siempre». Min-hun asintió, con lágrimas de gratitud. La escena final no es un beso apasionado bajo la lluvia. Es Hana, meses después, sentada en un banco del parque en un día soleado. Taeyan está jugando en los columpios, riendo a carcajadas mientras Min-hun lo empuja suavemente. Min-hun mira a Hana y le sonríe tentativamente. Hana no le devuelve la sonrisa, pero tampoco aparta la mirada. Su rostro tiene una expresión de paz ganada con mucho dolor. No es un final feliz de cuento de hadas. Es un final real. Un amor roto que nunca se arreglará del todo, pero que ha encontrado una nueva forma de existir por el bien de un niño inocente. Las heridas sanan, pero las cicatrices quedan para recordarnos que sobrevivimos a lo imperdonable. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente.